Después del pasado 2 de octubre, en donde lamentablemente Aruba conoció el fatídico accidente, el cual las dos hermanas Wouter perdieron la vida, una de ellas con un avanzado estado de gestación, quien también perdió a su bebecito, y el pequeño de 2 años, esta criatura que también estuvo envuelta en este lamentable accidente, ya el Ministerio Público confirmó la detención del hombre Steven Wilson, de 29 años de edad, quien sería el principal sospechoso del homicidio y la muerte culposa de estas personas. Se desconoce si la policía detuvo a otro conductor porque, según los testigos, él y otro amigo habrían estado compitiendo y apostando para ver quién llegaba primero al trabajo. Ambos trabajadores, al parecer, hacen parte de un restaurante en esa área. En el sitio del fatal accidente, la policía realizó la prueba de alcoholemia Wilson, el cual indicaba que se encontraba al volante bajo el estado de ebriedad. Pese al estado etílico del conductor, tuvo que ser trasladado al hospital para que le realizaran tratamiento médico. Sin embargo, después de esto no se había conocido más detalles. Sin embargo, el Ministerio Público dio a conocer que se emitió una orden de captura como el principal sospechoso. En este momento no solamente están investigando si hace parte de homicidio culposo, homicidio agravado, o cuáles eran las causas las cuales se le imputan a este joven.